Speak Out, Foo Fighters, aquí en Gente Sexy en la Rock and Pop a las 11:16, con 7 grados 2. Te lo dije hace un ratito, Marcelo Piñero y Cecilia Dopaso han venido a Gente Sexy. Gracias por estar acá, gracias en serio. Gracias por invitar. Al contrario, un placer. El placer es todo nuestro. Te veía vos, Marcelo, hablando con Seba recién fuera de aire. Y ya se da una charla de amor por el cine gigantesca. Como dos enfermos. Yo creo que tenemos un problema que tendrían que internarnos a Seba y a mí porque tenemos un problema. Pero es lindo escucharlos, es lindo escucharlos. Es una vieja costumbre porque desde que nos conocimos con Marcelo siempre nos íbamos, aparte, a tener unas charlas absurdas, ¿no? Porque eran con directores que, claro, y cosas y películas oscurísimas, pero nos pasamos bien. Yo creo que todo aquello que te despierte una pasión y que vos lo demuestres genuinamente siempre es interesante, aunque el otro, el que está escuchando de lejos, no lo tenga tan claro, digo, yo, no sé, hay varias películas que mencionan ustedes que no vi y sin embargo me da ganas de verlas. También me pasa eso. Bueno, se reestrena Tango Feroz. ¿Ha visto? Es espectacular. Digo, ¿por qué reestrenan Tango Feroz? ¿Cómo se llega a esta idea de reestrenar? Mira, en realidad casi casualmente, o sea, pasó esto, se cumplían 20 años del estreno, la película se estrenó en el 93, o sea que el año pasado se cumplían 20 años del estreno, y a finales del 2012, yo estaba preparando Ismael en España, me empiezan a llamar de festivales, de muestras, pidiéndome una copia para hacer una función homenaje, la cosa de la cifra redonda de los 20 años y tal. Me pongo a ver las copias como era previsible existente, estaban en muy mal estado, destrozadas, muy pasadas. ¿Vos tenías una copia, digo, para que la gente sepa? ¿Vos tenías tu copia? No. No tenés una copia. No tenía vos. una copia 35. Pero ¿cómo se llega a que esté todo destrozado y mal estado? Porque 20 años no es tanto. No, pero las copias sí es natural que estén Se así. enferman las películas. Particularmente en una película que tuvo tantas pasadas como Tango Feroz, o sea, a mí lo de las copias no me sorprendió, honestamente. Pero sí dije, bueno, no importa, busco el negativo y tiramos una copia nueva en un laboratorio, que eso es una cosa sencilla, no es cara. Y ahí sí me desesperé porque el negativo, o sea, el original, el que pasa por la cámara, no aparecía en ningún lado. Hay una razón, los productores de la película, que en realidad fueron improvisados para la película, no producían cine, hacían otras cosas, y la gente que producía cine no creía en la película, entonces tuvimos que ir a otros. Hubo una carga de épica también. Sí. Siempre fue de riesgo hacer películas en Argentina en ese momento mucho más, digo, no había avales, no había éxitos de cine nacional en la Igual, aparte para mí era importante que la película, digamos, tenés que pensar, por un lado, una película protagonizada por actores muy jóvenes que en lo que era el establishment del cine eran desconocidos y que las películas había que hacerlas con otros actores que encabezaran. Por otro lado, para mí era clave que la calidad de imagen y sonido tuviera un estándar internacional, quería posproducirla en Dolby Stereo, que acá no se hacía, el sonido era bastante malo en Argentina en esa época. Quería hacerlo en Londres, en un estudio en particular que ya me había averiguado, con un mixer en particular, que era el tipo que le hacía las mezclas a las películas de Kubrick, de Bertolucci. Todo para una ópera prima. Sí. Una locura. No, su señor Una locura. Un ataque de demencia, pero bueno, menos mal que lo tuve, porque me costó mucho tiempo, pero lo logré. Bueno, pero la cosa, que los productores fueron improvisados para la peli, siguieron produciendo un tiempito, pero dejaron. Y razón por la cual esos materiales quedaron en un limbo. Entonces, me desesperé, porque la verdad, es mi primera película, yo le tengo un amor a la peli enorme, a mí me cambió la vida, fue la primera película de muchos de nosotros, que creo que para todos fue muy importante, y la verdad me desesperó que se perdiera. Me puse a rastrear como un enfermo, y la verdad que ya ni me acuerdo cómo, localicé el negativo en la Filmoteca Española. No me preguntes cómo llegó allí, porque realmente no pude reconstruir ese recorrido. Bueno, encuentro el negativo y digo, bueno, ya está. Ya encontramos el negativo, tiro una copia, yo estaba en España, todo fácil. Lo mando a un laboratorio y me dicen, mira, Marcelo, si querés tiramos una copia, pero el negativo está muy dañado, no te va a servir para nada. Digo, ¿cómo muy dañado? Sí, dañado, como si lo hubieran agarrado con un tenedor y lo hubieran... Entonces digo, bueno, remasterización digital, hoy la tecnología permite recuperar esos materiales. Lo mando al mejor lugar de España que se dedica a remasterización digital. Al mes y medio me llaman, me dice, esto es lo mejor que podemos hacer. Lo veo y digo, esto es una porquería. Entonces me entran a averiguar. Bueno, había dos lugares en que me garantizaban que se podía hacer muy bien. Uno era en Londres y el otro era en Deluxe en París. Lo mando a Deluxe París y empiezan un trabajo de restauración cuadro a cuadro. Claro. Calcula, 24 cuadros por segundo, 2 horas 5. A mí la cuenta no me da, pero es un número importante. Calculadora científica. Sí. Exacto. Y bueno, fueron 9 meses de trabajo. Todo el tiempo que me llevó filmar Ismael, prepararla, editarla, llevó
recuperar Tango Feroz, restaurar Tango Feroz. Es en ese sentido, en realidad, como un trabajo de los restauradores de cuadros, ¿viste? Eso, claro. De pronto están 3 años restaurando el fresco de una capilla de no sé dónde. Bueno, es un trabajo así. Ahora quedó, que te digo, a mí mismo me sorprendió. Sale tanta plata como hacer una película más. No sé si tanto, pero realmente es muy caro, y fue todo sufragado por mí mismo. Y ahora vamos a tener una linda versión para ver de vuelta. Claro, porque vos sabés que de verdad que yo mismo pensaba de verla en televisión, esas copias que pasan en la tele o que había en internet, yo decía, ¿cómo ha envejecido la peli? Y de pronto, ver la peli como era, verla, digamos, ya no en un formato cuadrado como el de la tele, te das cuenta que estabas viendo la mitad de la pantalla, sí. La mitad quedaba afuera, en su color, en su contraste, digamos, en su transparencia de imagen, con el sonido como sonaba, etcétera. Ahora dije, la película parece hecha esta mañana. Y ahí, cuando me vine para acá, hicimos una proyección en el Villa Recoleta para todos los que hicimos la película, totalmente cerrada los que la hicimos. Y yo no sé si te acordás, pero la peli termina con una promesa a 20 años, ¿no? La peli termina con un plano de Fernán y Cecilia, donde Fernán mira a cámara, desde el personaje de Tanguito, y dice, mira, filmame, porque hay algunas cosas que no tengo claras, y tengo miedo que se me olvide. Filmame y me la vuelves a pasar cuando sea viejo, dentro de 20 años. Sí. Y la verdad que cuando llegó ese momento, en la sala se sintió que se tocaba, una emoción muy fuerte, porque era de algún modo, habían pasado 20 años. Sí, habían pasado 20 años. Y estábamos allí, los que la habíamos hecho a la peli 20 años después, que habíamos crecido, habíamos cambiado, pero todos creo que teníamos como un buen feedback con el tipo que fuimos, ¿no? Y ahí se decidió reestrenar. Y vos, Cecilia, primero, ¿la volviste a ver en otras oportunidades después de que pasó todo el furor de la película? Digo, ¿cómo te llevaste con la película años después? Mira, internamente muy bien. La adoro a la película, le debo todo, estoy súper agradecida, la amo. Pero en relación a lo externo, cuando de repente la pasaban por volver, esa no era la película. Un poco como dice Marcelo, esa imagen lavada, digamos, el espíritu de la película, por supuesto. De hecho, me encuentro con gente que me sorprende un montón, gente que tiene de repente 27 años, 30 años, que se sabe los diálogos de memoria, habiéndola visto varias veces en Volver. O sea, bueno, eso es re loco. Pero sentía, bueno, por un lado que esa no era la peli que se había visto en cine por una cuestión técnica. Que había algo injusto con la original, digamos. Exacto, y entonces ahora esto que cayó del cielo, o de los estudios Deluxe, no sé, realmente es, nada, un placer, una sorpresa, un privilegio, una segunda oportunidad para los que la hicimos y disfrutarla, y para los que no la conocen, y para los que fueron y tienen ganas de revivir aquel momento de sus vidas, aquel momento como espiritual de sus vidas, ¿no? Me parece que es una linda oportunidad. Es que lo que pasaba con la película en ese momento era muy particular, es medio difícil de describir hoy. No sé si una película te generaría eso, pero realmente yo me acuerdo... para una película generacional, para una generación que no había tenido películas. Pero había escenas de llanto, de histeria en el público. Canciones, sí, claro. Y fue un fenómeno popular. Se encendían encendedores al final. O sea, quiero decirte, yo por ejemplo, yo he hecho varias películas que por suerte han tenido mucho éxito de público. Pero nada es comparable a lo de Tango Feroz. Porque Tango Feroz yo creo que fue mucho más que un éxito de cine. Trascendió por completo al éxito de cine. Sí, totalmente. Digamos, hubo 3 o 4 meses que no se hablaba de otra cosa, que no sonaba otra música, que la gente se posicionaba a favor o en contra, pero que te daba identidad posicionarte ante Tango Feroz. Quiero decirte, realmente se salió por completo de lo que es una película exitosa. Se transformó en otra cosa. Ir a las salas, por otro lado... Mirá que yo soy un muerto de miedo, siempre pienso que cómo la gente se queda hasta el final, no lo puedo creer, cómo no se van. ¿Ibas a cogotear en ese momento, a mirar un poquito? Íbamos los 3, íbamos todo el grupo de amigos de tango, digamos. ¿Vos ibas a la sala también? Obvio, íbamos Marcelo, Fernán, yo, Fede, Lía, David Mazasnik. Sí, eran recitales, había gente que iba por tercera vez. Y cuarta vez. Pero Marcelo podía pasar desapercibido porque era el director y todavía no era tan conocido, pero yo me imagino los pibes, están ahí viendo la película, se vuelven y de repente ven que estás vos, Fernán. No lo veían porque estaba oscuro y depende del ataque de fobia que nos agarrara, nos íbamos ni bien empezaba a salir la gente, pero Marcelo se quedaba ahí parando la oreja y después nos daba como ese feedback, esperábamos en algún bar,
no sé, pero era toda una aventura y fue todo un momento muy romántico para nosotros. ¿Qué edad tenías igual vos? que el que se vivía, que la historia que se contaba en la película, de algún modo, ¿no? ¿Qué edad tenías vos? 22. Wow, era muy chica. chiquita. ¿Y te acuerdas tu primer encuentro con Tango Feroz? Cuando Marcelo te acerca el guión, no sé cómo habrá sido, pero digo, ¿cómo fue que te llaman? Sí, me acercó el guión Gabriel Arbós, que era el asistente de dirección. Yo leí el guión y terminé llorando, me impactó muchísimo, me involucré un montón, de la primera página a la última, y dije, no puedo creer que me estén llamando para hacer un casting para esta película, porque habían hecho un casting abierto del que yo no me había enterado. Y dije, pero ¿cómo no me enteré? No sé qué. Y finalmente tuve el enorme privilegio de poder hacer un casting. Ni siquiera... Claro, sí, ya con eso, ya no lo podías creer eso. Exacto. Entonces, bueno, mi primer contacto, sí, efectivamente fue el guión. Y después hacer una de las escenas que finalmente quedó en la película. Por supuesto, me la acuerdo perfecto, que fue con Ernesto Alterio. Claro, pero la primera para descartar o no era esta, ¿no? Con Ernesto Alterio. Y después me llamaron para un callback, lo que se llama un callback, para hacer una escena más comprometida, y ahí sí lo conocí a Marcelo y la hice con Marcelo. Y bueno, nada, me temblaba las patas y todo el resto del cuerpo porque no había nada que deseara más. ¿Te costó darte cuenta que eran ellos los protagonistas? Yo le iba a preguntar lo mismo. Qué difícil cuando uno tiene personajes tan fuertes, digamos, definir primera los dos película. personajes, claro, ¿cómo? Pero vos sabés que tanto Fernán como Cecilia no tuve dudas. O sea, quiero decirte, tenía unas dudas horribles, eran dos personajes muy importantes, absolutamente protagónicos, de la química de esa pareja, dependía que la película funcionara o no. Pero yo a Fernán ya lo tenía, en realidad desde él muy chico, lo había visto en teatro. En Cuba y su pequeño Teddy. En Cuba y su pequeño Teddy. Pero la claro, obra que vio de en ese momento, en ese momento era muy chico Fernán, tendría 15 años, sí, 16. Claro. Y de algún modo, como el rodaje se atrasó mucho, fueron muchos años hasta que pudimos hacerlo, Fernán creció lo suficiente. Sí, que con Fernán, la verdad, que no tenía dudas. Pero... ¿Qué fue lo que estás por decir? No, quiero feo. decirte, no encontraba a Mariana, no encontraba la actriz para Mariana. ¿Te acordás alguna que pensaste antes? Sí, pero no voy a dar nombres, pero sí, la verdad que de las actrices de esa generación pasaron todas por el casting. Claro. Y me acuerdo que habíamos hecho un casting muy general, como dice Cecilia, y bueno, uno decía, bueno, de última, acá. Y me acuerdo que era una gran angustia nuestra. Y yo había escrito el guión con Aida Bornik. Y Aida Bornik era muy amiga de Alejandro Doria. Y Alejandro Doria, que entonces había recibido por Aida la angustia que no encontrábamos la actriz, papá, dice, pero ¿cómo? Qué raro que no les guste Cecilia Dopazo. Con quien yo estaba trabajando en ese momento. Claro, porque Doria estaba trabajando. Entonces, Aida me llama y me dice, oye, una cosa, Marcelo, ¿pasó por el casting Cecilia Dopazo? ¿Sabés quién es? Le digo, no tengo la menor idea. Dice, no, porque me dice Alejandro que es muy buena actriz y que es perfecta para el personaje. Y digo, ¿pero qué edad tiene? Porque estaba harto de que me recomendaran actores para los personajes que tenían 45 años. Claro. Dice, no, tiene 19, 20 años. Digo, bueno, le digo a Gabriel Arbós, que el asistente, localicen a Cecilia Dopazo, que me dicen que... Bueno, ahora viene la historia que contó ella recién. Que llega ella. Y fue, la verdad, que cuando ya vi el primer tape de esa primera prueba, dije, es perfecta. Y después, con la siguiente prueba que ya hice yo, que era sobre esta escena que finalmente cortamos en la película, había osos, ya no tuve ninguna duda. Y verlos juntos, a Fernán y a Cecilia... Match made in heaven, claro. Sí, pero es que pareja mítica del cine nacional, se quedó. Ahora, muy jugado, 22 años ahí, desnudo, escenas de sexo... Perdón, ¿puedo hacer una aclaración de no? lo que acaba de decir Marce? Sí. Una de las escenas que hice en el casting era la escena 115. Pero que se cuenta 115, era como la más importante de la película. Muy bien. Y después ya todos me cargaban por la secuencia 115 porque era como me había quedado en la frente, la 115. Bien. Estamos hablando con Cecilia Dopazo y Marcelo Piñeiro porque se viene el reestreno de Tango Feroz, una película que ya tiene 21 años y que marcó un hito en la historia del cine nacional. Vamos a escuchar una canción y enseguida... Les estamos contando cosas de Relatos Salvajes, claro, pero no spoileando, ¿no? No. Seguimos con Marcelo Piñeiro y Cecilia Dopazo hablando de Tango Feroz y de... 20 años.
21 años después, porque ahora el 11 de septiembre vuelve. Seba, vos tenías una pregunta. No, le decía a Cecilia que con 22 años, nudismo, escenas de sexo, muy jugado, parece Sí, una pavada, total. pero digo, no te prepara nadie para eso. No. El clima que se tiene que dar para Fernán, vos bailando el tango desnudo, digo, es difícil de hacer eso, de encarar, ¿no? Se me ocurre. ¿Fue un trauma o dijiste, no, bueno, qué sé yo, escena 115, va. Ya fue. Adentro. Lo que pasa que en la escena 115 nos teníamos que desnudar emocionalmente. Claro, y en esa era... Y en esa era físicamente. Fueron tan difíciles una como otra. Estábamos todos muertos de miedo. Pero mira, la verdad es que desde que leí el guión era tan fuerte toda la historia y todo lo que me conmovía la historia que no me presentó ningún conflicto, digamos, para aceptar. A nosotros como espectadores tampoco, ¿eh? Sos madre, sos esposa, pero un bombón, ¿eh? Igual la escena es mítica, antológica, Te ¿eh? Te agradezco felicito mucho. a tu mamá, a tu papá, a todos que colaboraron. A Marcelo, gracias, Marcelo, 21 años después. A los que restauraron la nos diste película. mucha magia, porque, bueno, la verdad que te lo voy a haber dicho varias veces, ¿eh? Está todo bien, está todo como tiene que estar. Bueno, te No, agradezco por mucho. favor. Primero te agradezco a vos. Ay, qué genial. No, pero de verdad, el discurso mío no es fue un desnudo muy cuidado. No, pero ¿sabés por qué? Porque de verdad yo creo que tanto desde el guión como desde la dirección estaba muy claro contar la historia de amor, ¿sabes? Había una historia de amor muy profunda y muy apasionada entre el personaje de Tango y Mariana, y esto venía a contar una cosa más entre un hombre y una mujer cuando se enamoran. Esto venía a contar la intimidad y además esa cosa de estar bastante tiempo desnudos y bailar un tango desnudos, todo eso también era una forma de hablar de la libertad de esa época, del espíritu libre y de toda esa atmósfera que se respiraba, pero fundamentalmente Ahorita, Marcelo, la que ves y decís, amo esta escena. Tango y Mariana escapan de la represión de la manifestación. Hermoso. Cuando han corrido la mano. Exacto. Sí. Suben a la terraza del Teatro Colón y frente al Palacio de Tribunales hacen el amor por primera vez. De dorama. Mientras abajo el Sí. fuego. ¡Wow! Sí. Ese momento me parece que quedó bueno con la misa luba sonando, papá. Y después, cuando Fernán, Tanguito, cae al final, lo mandan al Borda, Sí. y la lectura del dictamen judicial mientras se va viendo todo lo que va sucediendo ahí, son dos momentos que me parece que están buenos. Y el final, el plano final me parece que Ahí te ayudó. irrepetible. Ahí te Sí, ayudó. yo si tuviera que decir dos también, dame. Una sería la del muelle, donde Tango habla, no solo Tango, donde cada uno expresa lo que... Están filmando con Super 8. Exacto, Baraglia. Leo está Sí. filmando Super 8 y No cada... filmo, tomo prisioneros, dice Leo. Exacto. Leo es Baraglia. Exacto, sí, Comprate sí. lo que quieras, dice en un momento, me acuerdo. Y cada uno expresa lo que le está pasando adentro. Piaguda, que fue uno de los actores maravillosos que estuvo en la película, decía muy correspondiente, digamos, con la época y con lo que él sentía, que decía, cada uno tiene un paquetito Que te que quiere te meter quiere en la meter en la cabeza, y él se rebelaba contra eso y cada uno decía su verdad, lo que le estaba pasando, y después esa escena ya mítica donde habla Tango a cámara para que se lo muestren 20 años después. Esa es una, y la otra que me conmueve muchísimo es cuando está en el Borda Tango y aparece Imanol y dibuja el mandala. Una vez más aparece recordado, porque ya Imanol claro. no Cuando estaba. se lo lleva, sí. Y entonces él recuerda eso, y como último recurso, muy conmovedor, dibuja ese mandala y se va con él, que ya no está físicamente en la película, pero decide irse con él y con esa música que puso Marcelo y esas puertas que se abren hacia una luz que todos imaginamos cuál es. Es como una metáfora, como una escena increíble que me conmueve muchísimo y siempre me conmovió. Gracias por haber venido, Al contrario, gracias a ustedes, de verdad. Sí, gracias. Un verdadero placer. El 11 de septiembre vamos al cine.